la felicidad? Repito, nuestro tema en esta mañana se titula ¿Qué es la felicidad? Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Cómo podríamos definir qué es la felicidad? La mayor parte de los filósofos a través de toda la historia han tratado de hacer esto y no han podido llegar a ningún acuerdo. Miren ustedes algunos ejemplos. Aristóteles definió la felicidad como una actividad del alma, de acuerdo a la virtud y acompañada con el placer y provista con muchos bienes materiales y buena fortuna. Esto es lo que el gran filósofo Aristóteles pensaba acerca de la felicidad. Samuel Johnson dijo: la felicidad consiste en la multiplicidad de una conciencia tranquila. Es de los que más se han acercado a una definición de la felicidad. Abraham Lincoln, el gran estadista norteamericano, al escribirle a un amigo al respecto, le dijo: no te preocupes en la vida por nada. Come tus 3 comidas al día. Ten una vida de oración. Sé cortés con tus acreedores. Mantén una buena digestión. Bebe mucha agua. Haz ejercicio. Llévatela suave y tranquilo, y todo esto te dará una buena vida. Por supuesto que la felicidad no es el resultado o el producto de una cosa, porque si alguien en esta mañana o los que nos están viendo está buscando la felicidad, no la vas a encontrar en esta vida, ni en este mundo, ni en ninguna cosa a tu alrededor. Sabemos que la felicidad, en primer lugar, no consiste en tener cosas. Cristo dijo: la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. Hay millones de personas en el mundo que no tienen necesidad de ninguna cosa y tienen todo lo que cualquiera puede comprar con el dinero. Y los vemos en los artistas, en los políticos, en todos los ámbitos sociales, que son personas infelices y miserables, desgraciadas y vacías en su corazón. La felicidad no consiste tampoco en el placer. Hay muchos de ustedes que están de una mujer a la otra, de una revista pornográfica a la otra, buscando en el placer, buscando en las muchachas, buscando en los hombres. ¿Quién te puede satisfacer sexualmente? O a través del alcohol o a través de las drogas. Y todos están experimentando, los que se introducen en el mundo del placer, más vacíos que antes. Hace muchos siglos el gran rey Salomón, en Eclesiastés capítulo 2, escribió: a la risa le digo enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Tuvo más de 500 amantes, mujeres, concubinas, caballos, cantores, vinos, alcohol y todo lo que un hombre pudiera tener para decir: ahora soy feliz. Sin embargo, cuando Salomón probó todas estas cosas, él llegó a descubrir un vacío que no podía llenar con nada en esta vida. Existen también escuelas filosóficas como los estoicos. Ellos enseñan que la mejor manera de ser feliz, escucha, es eliminar todos nuestros deseos. De esta manera, nunca te desilusionarás porque nunca estarás esperando nada. O sea, aquí el estoicismo cae en lo que se llama la irrealidad total. El Salmo 126 que vamos a continuación a estudiar
es una canción ferviente de gozo. Vamos a conocer en esta mañana a gente feliz y llena de gozo, con cánticos en sus bocas, porque ellos y las personas que estaban a su alrededor eran personas que se alegraban y se regocijaban juntos. Dice el versículo 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Sin embargo, este breve poema y este salmo no define la felicidad, sino que la describe en 3 retratos. Y veamos pues los 3 retratos que se describen en este salmo de lo que es la felicidad. Versículos del 1 al 3 tenemos el primer retrato. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Quiero que observen que dice la Biblia al comenzar este salmo, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. En primer lugar, la felicidad se encuentra dentro de la libertad. Número 1, no se puede ser feliz siendo esclavo o sirviendo a alguien que no sea Dios. ¿Qué es lo que el pueblo judío estaba celebrando en el Salmo 126? No era la cautividad babilónica, porque este salmo nos informa que las naciones alrededor, cuando vieron a los judíos, se alegraron con ellos. Y cuando ellos regresaron de la cautividad babilónica, vemos que todo mundo en Esdras capítulo 4 y en Nehemías 2, las naciones gentiles querían agredirlos y estaban portándose hostilmente hacia ellos. Entonces, ¿de qué cautividad está hablando aquí el salmista y qué momento en la historia se está refiriendo? Bueno, nosotros encontramos la respuesta en Segunda de Reyes 18 y 19, en Segunda de Crónicas 32 y en Isaías 36 al 37, cuando el rey Sennacherib, rey de Asiria, sitió Jerusalén y estuvo a punto de arrasar y quemar y torturar y masacrar a todos los judíos. En ese momento histórico, un rey llamado Ezequías consultó con el profeta Isaías, e Isaías le aconsejó a Ezequías que no tuviera miedo, que Dios se iba a encargar de sus enemigos. Esa misma noche, de acuerdo a Segunda de Crónicas 32, el Señor le contestó la oración al rey Ezequías en una sola noche. 185,000 soldados asirios fueron muertos por un ángel de Dios. Ahora podemos entender por qué la alegría de este salmo que les produjo ver una obra maravillosa de Dios que en una noche les libró de más de 200,000 enemigos. Y estos son los antecedentes históricos, pero ¿cómo lo podemos aplicar espiritualmente? La felicidad es libertad. No puede haber gozo, repito, si hay esclavitud. Mucha gente en el mundo que se cree feliz porque tienen libertad y tienen todos los placeres, se van a las discos y pueden comprarse un amante y pueden comprarse carros lujosos, creen ellos que son felices, pero no se dan cuenta que son esclavos de sus pasiones, de sus hábitos pecaminosos que los acabarán tarde o temprano destruyendo a ellos, a su matrimonio y a sus propios hijos y familia. Miles de artistas, rockeros, cantantes, se jactan y por televisión anuncian que son marihuanos o cocainómanos o que promueven tal o cual marca de licor. Otros viven esclavizados al cigarro y otros a la pornografía. Piensan que son muy listos, pero realmente son unos necios y esclavos de sus placeres. Tito capítulo 3 escribe y dice: nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos ¿de qué? De pasiones,
de concupiscencias y deleites diversos. Vivíamos en la malicia, en la envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos todos los que estamos en esta iglesia. ¿Qué cristiano en el mundo puede decir, es que yo nunca busqué la felicidad en el camino equivocado? Es que todos éramos como ovejas perdidas. Cada quien se apartó por su camino y cada quien traía su rollo. El que no era cirquero era trapecista. El que no era trapecista era payaso. El que no era alcohólico fumaba. El que no era la pornografía. El que no amaba el licor. El que no robaba. El que no era una tranza. Así con la cara de San Martín de Porres que tenía, le decían la tranza en su oficina. Pero todos de alguna manera éramos aborrecibles y éramos enemigos de Dios. Por otro lado, existen muchas personas que pueden decir, gracias a Dios que yo nunca tuve drogas, yo nunca probé el alcohol, pero estas personas son esclavas de temores que pueden destruir sus vidas como el alcohol y las drogas. Otras tal vez se sienten encerradas dentro de sus mismas circunstancias en que viven, esclavos de otras personas, sin esperanza para el futuro y atemorizados por todo lo que sucede alrededor. ¿Y ahora qué haré con mi dinero? ¿Cuándo compraré dólares? ¿A dónde podré mandar mi dinero? Consultando asesores financieros por todos lados, no pudiendo dormir, no sabiendo qué hacer o qué va a pasar económicamente en su vida. Estas personas son esclavas de sus temores y de sus circunstancias que los atormentan y no les pueden permitir ser felices. Las buenas noticias del Evangelio es que Cristo nos puede libertar de cualquier tipo de esclavitud. En Juan 8:32 Cristo dijo, el día que conozcas la verdad, es la verdad lo que te da la libertad, no las mentiras filosóficas de la filosofía del placer, de los estoicos, del ateísmo, de la evolución. Todas estas filosofías que provienen del infierno nos atan, nos hacen esclavos, como decía en mi libro La creación y evolución. La evolución guía a los jóvenes al ateísmo, a decirles, no necesito un salvador, no soy nada diferente a los animales, voy a morir como el perro y como el chango y como el hipopótamo, no tengo ningún valor ni ninguna dignidad fuera de la que yo encuentre en mi propia alma. Esta es la razón por la cual los cristianos tenemos que combatir y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Tenemos que luchar contra las teorías, contra las filosofías, contra el comunismo, ofrecerles a los políticos, ofrecerles a los maestros en la universidad. Somos la luz. ¿Quién si nosotros, no nosotros? ¿Quiénes vamos a anunciar la luz? ¿Quiénes vamos a decir a la gente, este es el camino, cuando tú te crees la sarta de mentiras que lees en los libros y en las revistas del mundo? ¿Dónde está tu testimonio? ¿Dónde están tus convicciones? ¿Dónde está esa verdad que posees? Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Así que cualquier otra verdad que provenga de los lamas, o de los gurús, o de la Dianética, o de Ron Hubbard, o de Hare Krishna, o de Mahatma Gandhi, cualquier otra verdad que digan que es verdad, no es verdad a la luz de la verdadera verdad que es Jesús. Y Jesús es la verdad, o Él es el hombre más mentiroso y el psicópata más grande que la historia ha conocido. Pero un examen cercano a la personalidad de Cristo, su nacimiento, su ministerio, y solamente oír las palabras que ese hombre dijo antes de expirar, nos dicen que era el hombre más equilibrado, el más manso y el más humilde que jamás la historia ha conocido. Así que Cristo podría resistir cualquier examen sociológico o psicológico y demostrar con su propia vida que realmente Él es lo que Él dijo ser. Cuando tú confías en Jesucristo, Él te libra de la culpa y el castigo del pecado. Hace muchos años una muchacha vino a nuestra clínica de consejería y nos dijo, tengo 13 años y llevo 2 abortos. Y acabo de venir del psicólogo que me mandó mi madre. Y el psicólogo me acaba de aconsejar que me fuera a Acapulco y que tomara el crucero, 2 o 3 tequilas y me iba a olvidar del asunto. Que olvidara el aborto y que me quitara esa culpa. Sin embargo, la Biblia nos muestra que es esa culpa, la culpa de tus pecados, la culpa que te atormenta de tu pasado, la que te impide ser feliz. Y esa muchacha,
cuando pudimos aconsejarla, le dijimos, hay una cruz. Y en esa cruz, la sangre del Hijo de Dios fue derramada para que tú pudieras entender que solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay otra medicina, no hay otra panacea, no hay ninguna otra consultoría más que la sangre de Cristo. Mientras tú no estés lavado, lavada con esa sangre preciosa, tú no puedes de ninguna manera, aunque te autoengañes, encontrar la felicidad. Cristo nos libra no solamente del pecado, sino que nos libra del poder del pecado. Dice la Biblia en Romanos 8 que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Cristo nos da el poder para dejar el cigarro, para dejar el alcohol, para dejar esas drogas. Nos ilumina el Espíritu Santo la mente para entender y discernir que antes éramos del mundo, por eso oíamos al mundo, ahora somos de Dios y por eso ahora oímos a Dios. Cristo nos libra del poder del pecado, de la culpa del pecado. El que está en Cristo, dice 2 Corintios 5, nueva criatura es. El otro día me preguntaban, ¿usted cree que ese señor Arizmendi, el secuestrador número 1 de México, tenga perdón? Y la respuesta es, sí, en la sangre de Cristo. Pero ¿cómo puede tener perdón después de todo lo que hizo? El ladrón junto a la cruz era 15 veces peor que Arizmendi. El ladrón junto a la cruz era asesino, era violador, era salteador, era perjuro, era borracho, parrandero y jugador. Y Cristo no le dijo, bájate y bautízate, bájate y vete a la villa, bájate y córtate la cola, bájate y córtate una oreja. Él le dijo, Cristo, hoy estarás conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense los fariseos al pie de la cruz. Pero ¿cómo es posible que después de todo lo que hizo, así tan fácil, lo perdone? Sí, porque esto se llama la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, pecador que me escuchas, no la mereces ni tú, ni la merezco yo. La gracia significa un regalo que no merecemos. Y Dios nos anuncia en la Biblia que Pablo, asesino de cristianos, Pablo era mucho más grande que Arizmendi parecía Pinocho junto con Pablo. Pablo le dio muerte a los cristianos y consentía en matar cristianos. Y Dios lo salva y lo tumba de su caballo. Y Pablo escribe a Timoteo, porque la gracia de Dios se mostró en mi vida, porque yo soy el número 1 de los pecadores, y se mostró su misericordia para que el mundo sepa que si en mí tuvo misericordia y me hizo el más grande de los apóstoles, también puede hacer con tu vida, que tú crees que no vale un cacahuate. Si tú confías en la cruz, puede hacer de tu vida una nueva criatura. Cristo nos libra de la ley y de las demandas de la ley, porque la vida cristiana es la libertad gloriosa de vivir en la voluntad de Dios. ¿Cuántos jóvenes dicen, casi no puedo esperar para hacer lo que me dé la gana? Ya estoy harto de mi madre, ya estoy harto de mi padre. Pero hacer lo que quieras, joven que me escuchas, hacer lo que te da la gana, no es ser libre, eso es ser libertino. Y el libertinaje es el abuso de la libertad. Dios nos da una libertad, pero no para que hagamos lo que querramos hacer, sino para hacer lo que debemos hacer. La libertad consiste, cuando un preso sale de la cárcel, en que ese preso, al salir y reincorporarse a la sociedad, no puede salir y decir, ahora sí puedo hacer lo que me da la gana. Un momentito, le dice el juez, mira, tuercas, te acabamos de dejar libre para que te portes bien, porque si te portas mal, regresas a tu esclavitud, a estar en la penitenciaría. Entonces, cuando Dios nos hace libres, no es para que ahora somos libres para hacer lo que querramos, sino para que ahora comprendamos que hay un Dios en el cielo que nos ha creado, que le somos dependientes, que debemos ser sumisos a Él y que debemos obedecerlo si queremos mantener nuestra libertad. Gálatas 5:1, estad libres en la libertad de Cristo y no os volváis, dice Pablo, al yugo de la esclavitud. Considerando que es posible que un cristiano pueda volver a caer en la esclavitud del pecado. La verdadera libertad consiste en hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros querramos.
Por eso decían en el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, entonces soñaremos, nos reiremos y la gente dirá junto a nosotros, grandes cosas ha hecho Dios con ellos y estaremos alegres. No puede haber alegría, no puede haber risa, no puede haber libertad si no somos en Cristo Jesús, hechos libres por su sangre derramada en la cruz del Calvario. En segundo lugar encontramos el segundo retrato de la felicidad, en el versículo 4. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. El salmista deja la ciudad liberada por un hecho milagroso de Dios que hizo que todos se regocijaran. Somos libres, ahora sí seremos como los que sueñan y bailaremos y nos alegraremos en Dios. Deja ese retrato y ahora él comienza a hablar sobre un país en particular, sobre una área geográfica llamada el Negev. La palabra Negev en el hebreo significa seco, porque era un lugar en el área sur de Jerusalén, rodeada por el desierto. Durante la temporada seca, todos los ríos alrededor se secaban, pero cuando venían las lluvias, se volvían a llenar de agua. Este retrato es muy significativo, porque a la gente de Jerusalén podía entender que cuando ellos regresaron de la cautividad y fueron liberados por Dios, ahora ellos tenían que volver a regar sus cosechas. Y no podían regar sus cosechas si los ríos no estaban llenos. Era la única fuente de abastecimiento del agua para poder regar. También ellos necesitarían sobrellenar todos los ríos para que sus cosechas, repito, pudieran crecer. La sequedad y la vaciedad del desierto son una ilustración, en segundo lugar, del mundo actual que nos rodea. Vivimos una época donde el hombre ha alcanzado la más grande tecnología del siglo. Vivimos una época donde el hombre ha logrado los avances científicos más grandes del siglo y de la historia. Vivimos una época donde las universidades han estudiado y están saliendo egresados los más grandes economistas, filósofos, políticos, militares de toda la historia por la información tan vasta que tenemos gracias a Internet y compañía. Pero, sin embargo, a pesar de todo a lo que el mundo ha llegado, no existe actualmente en el mundo un solo líder que le diga al mundo, este es el camino. Por Estados Unidos, la potencia más grande, tenemos un líder, ¿verdad?, que ha caído en desgracia con una inmoralidad tremenda. En Rusia, el líder es un alcohólico, el pobre señor, por el cual debemos orar todos. Allá en Cuba está otro señor soñando y jactándose de su nacionalismo y de que el comunismo no ha muerto y que él ha sobrevivido. Sí, Castro, tú has sobrevivido, pero ¿gracias a qué? A que tu pueblo esté en una prisión. Y lo reciben los estadistas en el mundo por todos lados. Y es cierto que Cuba es el ejemplo, pero ¿al precio de qué? Al precio de la libertad de sus ciudadanos. Y cuando al hombre se le coarta la libertad, aunque la jaula sea de oro, decimos en México, no deja de ser prisión. Entonces, él sí viaja por todos lados, pero el pueblo no puede salir de la isla. Y no saben ni tienen contacto con lo que pasa con el exterior y son lavados el cerebro porque los que siguen a un líder de una secta, porque este señor es el líder de una secta, ¿verdad? Una secta política, filosófica, marxista, cuando el líder, los discípulos siguen al líder de una secta, le creen sus mentiras, inclusive el líder puede llevarlos a que cometan todos suicidio por causa de su causa. No hay líderes, no hay hombres, no hay filósofos. ¿Dónde están los Aristóteles del siglo XX? A ver, este siglo les voy a nombrar los 4 que han influido la filosofía humana. Número 1, Carlos Darwin. Número 2, Carlos Marx. Número 3, Friedrich Nietzsche. Y número 4, Sigmund Freud. Carlos Marx ha influido este siglo en el área del capitalismo y de la política. Sigmund Freud en el área de la mente. Nietzsche en el área de la filosofía y Darwin en el área de los orígenes.
Y al examinar con lupa las filosofías de estos 4 hombres, los 4 eran ateos. Sócrates no era ateo, Blaise Pascal no era ateo, Isaac Newton no era ateo, Alberto Einstein no era ateo. Los más grandes filósofos de la historia creían en la Biblia y en Jesucristo, pero los filósofos del siglo XX dicen que Dios está muerto. Y por eso el mundo ha llegado a donde hemos llegado, al vórtice, a la penumbra, a la incertidumbre, a la confusión, a una degeneración moral como jamás en la historia se había visto. Casi se parece ya a Sodoma y a Gomorra, el mundo que vivimos, pero el mundo, como las ranas, metes a una rana en una olla y le prendes la lumbre y el agua caliente comienza a hervir y la rana adapta su sangre, su temperatura a la del agua y se muere hervida. En lugar de que cuando esté ardiendo la rana salte, ahí se queda la rana hervida en la olla. Y así está el mundo. Nos estamos adaptando a la nueva moral. Ahora es lo más normal que las muchachas lleguen a las 12 de la noche a su casa, que usen minifalda, que tengan relaciones sexuales, que haya fornicación, que el marido tenga un amante, que haya licores en la casa, que haya videos pornográficos en la casa. Es normal. Pero a ustedes, dice la Biblia, los he llamado para que sean santos, para que sean diferentes, para que sean apartados y para que ahora, hoy que las tinieblas prevalecen, levanten la luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre. No puede haber felicidad si no hay llenura. La llenura de los ríos depende de las lluvias. El Negev era un lugar seco y hasta que no vinieron las lluvias, ellos pudieron regar y tener cosechas. Cristo dijo, vengan a mí todos ustedes, los que tienen sed, los que están cansados de las drogas, del alcohol, de las filosofías, del mundo, de la política, de la hipocresía. Vengan a mí, dice Jesús. No a una organización, no a Vida Nueva, no al catolicismo, no al protestantismo, no a los mormones. Cristo dijo, vengan a mí. Porque tú puedes ir a una organización y la organización puede estar mal, pero no es la organización. Cristo no es una organización, es un organismo, es un ser vivo que tú y yo necesitamos, porque si no tienes la llenura del Espíritu Santo, no puedes ser feliz. Ese vacío que tienes tu alma y que solamente puede ser llenado por Cristo, seguirá vacío hasta que Cristo ocupe tu corazón. Y en tercer lugar, dice el versículo 5 y 6, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Para ser feliz, número 1, tenemos que, dijimos, ser libres. Y solo Cristo nos puede libertar. Para ser felices necesitamos estar llenos diario. Llenos, y así como el agua cae del cielo y riega la tierra y la hace producir, Isaías 55, así es mi palabra, dice el Señor, cuando nosotros regamos nuestra vida diario, cuando diario exponemos nuestra vida a la palabra de Dios, y la Biblia diario me riega, diario me alimenta, entonces estoy lleno. Me separo de la Biblia, me vuelvo a secar, como el río del Negev. Y en tercer lugar, el ejército asirio rodeó Jerusalén y arrasó con la ciudad y dejó por todos lados devastación y destrucción, lo mismo que ahorita en Chiapas y que en otras zonas cuando los fenómenos meteorológicos están dejando a la gente totalmente sin zapatos. Dios ya les había librado de una noche milagrosa y estaban los ríos volviendo a llenarse. Pero ahora los judíos tenían una semilla y tenían una pregunta que hacerse. Las semillas que tenían, ¿las deberían sembrar o deberían de comérselas? Si se las comían, para mañana no tendrían cosecha. Entonces la alternativa era que a pesar de que no tenían que comer, necesitamos sembrar para en el futuro levantar la cosecha y asegurar nuestra comida. No nos sorprende que los segadores iban con lágrimas regando, porque cada vez que regaban la semilla se daban cuenta
que iban a pasar 1 mes o 2 meses antes de que pudieran ver la cosecha. La liberación, escuchen esto, fue un evento milagroso. En una noche Dios los libró. ¿Y por qué ahora de la misma forma Dios no les daba comida y semilla para que también ellos pudieran decir, Señor, gracias por la liberación y porque nos mantienes comiendo? Este salmo, si ya lo observaron, se divide en 2 partes. En la primera parte, Dios actúa. En la segunda parte, el hombre actúa. Hay cosas que hace Dios por nosotros y hay cosas que Dios no hace por nosotros, sino antes nosotros haber hecho lo que nos corresponde. Fue Dios quien liberó la ciudad sin ninguna ayuda. Mandó un ángel y mató a 185,000 asirios. Pero si vamos a tener una cosecha, Dios nos necesita. Alguien se necesita que escarbe la tierra, que surca la tierra, que siembre la tierra, que riegue la tierra y que levante la cosecha. Esto Dios no lo va a hacer. Nos lo encargó a nosotros. Tenemos un canto en la primera parte del Salmo, ya lo vieron, y alegría, pero en la segunda parte tenemos lágrimas. ¿Qué nos enseña de la vida estos contrastes? Número 1, la vida está hecha de risas y lágrimas, de montañas y de valles. Hay tiempos cuando Dios nos sorprende y nos contesta inmediatamente una oración. Otras veces no nos sana, otras veces no nos contesta, otras veces se tarda en darnos la respuesta, como el granjero que espera la cosecha. Algunas veces Dios trabaja solo y otras veces nos hace trabajar a nosotros. A veces Dios hace todo y solamente nos quedamos maravillados de lo que Él hace, y otras veces espera Él que nosotros hagamos nuestra parte. Se necesita sabiduría, hermanos, mucha sabiduría para discernir la manera como Dios quiere que trabajemos y para descubrir que Él opera siempre de manera diferente. No esperemos que Dios haga siempre todo igual, con todos sus hijos, con todas las iglesias y en todas sus operaciones, porque Él es un Dios de la variedad. Y el plan que Dios tiene para tu vida es diferente al plan que tiene para mi vida. Y el plan que tiene para la iglesia de enfrente es diferente al plan que tenemos en esta iglesia. Por eso las iglesias no andamos compitiendo ni imitando lo que hacen los aquellos, sino estar seguros de discernir qué quiere Dios para nosotros como iglesia. Y mantener ese rumbo y mantener ese curso con la confirmación de la paz que nos da mediante el Espíritu de Dios. En segundo lugar, somos liberados para poder servir a Dios. Los judíos regresaron a sus campos después de que el rey Sennacherib fue derrotado y se prepararon para la cosecha. El concepto de la siembra y la cosecha se encuentra por toda la Biblia. Lo que siembras, recoges. Ay, hermano, no tengo trabajo. Ay, hermano, no encuentro novia. Ay, hermano, nadie me ama, me siento tan solo. No, en ninguna iglesia encuentro amor, porque en ninguna iglesia has ido a dar amor. No tengo amigos, porque con ninguna persona te has mostrado amigo o amiga. ¿Quieres tener amigos? Primero tú, primero yo, mostrémonos amigos para recoger nuestra cosecha. Si tienes amigos íntimos, es porque tú has sembrado en ellos y estás recogiendo lo que tú sembraste. No tienes amigas, es porque no has sembrado amor, no has sembrado misericordia, no has sembrado compasión, no has sembrado amistad y estás regresando lo mismo que estás sembrando: amargura, rencor, odio y crítica. Eso te va a regresar. No tienes trabajo, no tienes para pagar tus deudas. Pregunta, ¿le estás robando a Dios? Examina cómo está tu vida financiera con Dios. ¿Le has dado a Dios para que Él te dé una cosecha? ¿Tienes paz? ¿Has tú sembrado paz? Dios ama al dador alegre. El que siembra abundantemente, según de Corintios 9,
recogerá abundantemente. El que siembra escasamente, ¿qué cosa? Escasamente regresará. Y es verdad, irá andando y llorando el que lleva la semilla. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Dios nos muestra que todo lo que sembramos implica sacrificio. No me ama nadie y yo lloro de que le he dado mi amistad a 3 o 4 amigos y me han pagado mal. Ha sufrido decepciones y traiciones. Dice Dios, tienes que sembrar con lágrimas. He buscado trabajo con lágrimas y le pido a Dios, pero he metido solicitudes y he llorado 15 días pidiéndole a Dios, Señor, ábreme la puerta de un trabajo. Tus lágrimas serán recordadas en el trono de la gracia de Dios. Pero no se puede sembrar sin lágrimas. El plan del diablo es el contraste y lo opuesto de Dios. El diablo te inspira, ¿verdad?, a que tú siembres con risas y con placer y ja, jo, 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 el iri, y recoges con lágrimas. Dios te dice, siembra con lágrimas y recogerás con gozo. El gozo nunca viene antes. Primero es el lloro y el quebrantamiento y después viene la risa, el placer y el regocijo. No es hasta que nosotros hemos sembrado con lágrimas, hasta que hemos caminado con Dios, porque podamos nosotros tener una cosecha. Al profeta Jeremías se le llamó el profeta llorón, así se le conoce a Jeremías, porque Jeremías lloró más que todos los profetas por tanto pecado que se hacía en Jerusalén. En Ezequiel capítulo 9, Dios le dice a Ezequiel, pasa por Jerusalén y mira quiénes lloran y márcalos, porque solo a esos, cuando venga la destrucción, los voy a librar. ¿Has llorado tú por tanta maldad? ¿Estás llorando por la gente de Chiapas, nuestros hermanos ahorita? ¿Tienes en tu corazón la carga por tus hijos? ¿Lloras por tu iglesia? ¿Lloras por tus familiares que no conocen a Cristo? ¿Hay en ti carga y compasión? Cristo se le llamó varón de dolores, experimentado en quebranto. Las semillas que sembramos con lágrimas y carga en nuestro corazón, Dios las convertirá en un fruto. Solo una vida fructífera puede ser feliz. ¿Qué fruto busca Dios en nuestras vidas? Romanos 6:22, la santidad. Romanos 15:28, nuestras ofrendas para su obra. Gálatas 5:22 y 23, un carácter cristiano, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Colosenses 1:10, buenas obras. Hebreos 13:15, alabanzas en sacrificio de nuestro corazón. Los he puesto, dice Juan 15:11 y Juan 15, para que ustedes den fruto y para que su fruto permanezca. Si tu vida no está dando fruto, si eres una persona egoísta, centrada en ti misma, en ti mismo, solo para ti vives y no das fruto, no hay amor, no hay gozo, no hay paz, no hay santidad, no hay buenas obras, no das cada vez más a la obra, estás secándote. Y cuando Cristo bajó al mundo, lo único que maldijo, porque no vino a maldecir ni a condenar al mundo, vino a salvar al mundo, pero Él maldijo una higuera que estaba. Y si Él viene hoy por ti, y Dios te llama a casa a través de la muerte, ¿qué fruto le has podido presentar a Dios en tu vida? Una vida fructífera es una vida feliz. Las personas secas son las personas más infelices, aunque por afuera rían, por dentro lloran de tristeza y de vaciedad. La fórmula de Satanás, repito, es la contraria. Siembra con risas y alegría y mañana recoges tristezas, porque el pecado siempre comienza con placer, pero siempre termina con dolor. Pregúntaselo a Clinton.
siempre comienza con libertinaje, pero termina con esclavitud. El pecado siempre comienza con llenura, pero siempre termina con vaciedad y con pobreza. El hijo pródigo es el ejemplo perfecto de cómo funciona la fórmula de Satanás. ¿Es esta la felicidad que tú estás actualmente experimentando en tu vida? Ven a la cruz en esta mañana y comienza el camino de la verdadera felicidad. Oremos. Señor, te damos gracias por tantas bendiciones. Tú eres el que sacias nuestra boca. Tú eres el que sanas todas nuestras enfermedades. Tú eres el que nos rejuveneces y haces que cuando estemos cansados, deprimidos y desanimados, al hacer contacto contigo, renuevas nuestras fuerzas como las águilas. Señor, confesamos con nuestra boca que te necesitamos, que tú eres el todo de nuestra vida, que solo en ti podemos encontrar la felicidad y que la mentira más grande del universo es creer que alguna criatura puede ser feliz sin ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Gracias por la sangre de Cristo que nos limpia y nos sigue limpiando de nuestras maldades, de nuestros pecados, de nuestras equivocaciones, de nuestros errores. Te alabamos, Señor Dios del universo, porque solo en ti se encuentra una vida fructífera. Solo en ti podemos dar fruto. Nuestra alma solo la puedes llenar tú, Jesús, y solo en ti podemos ser verdaderamente libres. Bendito seas, porque nos permitiste conocerte y porque rompiste nuestras cadenas para que pudiéramos vivir una vida de servicio y para alumbrar las tinieblas del mundo y vivir con convicciones de que tú eres Dios. En esta mañana muchos de ustedes no tienen a Jesús. Como consecuencia, no eres feliz. Busques donde busques, solo Cristo te puede llenar. Muchos de ustedes en esta noche buscan en pozos vacíos el agua que no existe en esta vida. Vengan a mí, dijo Cristo. En tu vida por los demás. Si alguien en esta mañana quiere venir a Cristo por primera vez, ahí desde su lugar, dile estas palabras: mi Señor y mi Dios, mi vida está vacía porque no te tengo a ti como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú pagaste en esa cruz con tu sangre derramada y que moriste en mi lugar y que a los 3 días el Espíritu Santo te levantó de entre los muertos y en esta mañana estás tú sentado a la diestra de tu Padre intercediendo por mí.
Señor Jesús, a ti te pido, mi Salvador, que entres a mi vida, me llenes, me hagas libre y fructificar, porque te recibo como mi Dios, como el único Mesías y el único que puede darle a mi vida sentido y propósito para vivir. En Cristo Jesús. Amén.